corazón compasivo, misericordioso. Te pido, Señor, que cada una de estas notas se conviertan en testimonio vivo de tu poder. Ten misericordia, Señor. A ti apelamos, porque tú eres el Señor de la historia y el Señor de nuestras vidas. Ahora también, Señor, ponemos nuestro corazón listo como tierra fértil para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada esta noche. Añade, Señor, a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. Trae, Señor amado, la reconciliación de aquellos que se han alejado de ti. Quita todo impedimento, todo obstáculo, para que tu palabra pueda ser anunciada esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle fuertes ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, que está en medio nuestro. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Qué bendición es volverlos a encontrar. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Recuerde que los días martes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 43 y en esta ocasión, si el Señor lo permite, vamos a finalizar este primer capítulo de este libro. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. La semana pasada, hermanos, vimos el encuentro que Jesús tuvo con Andrés, el otro discípulo que estaba con él, y que a su vez, hermanos, son ellos los que presentan a Simón Pedro, que es el otro discípulo. Lo que podemos encontrar entonces ya, hermanos, es el llamamiento de los primeros 4 discípulos. De 3 de ellos se nos da su nombre. Sin embargo, hay un discípulo anónimo, como usted lo puede notar ahí. Ahora, usted puede ver, hermanos, que el versículo 43 comienza con una decisión de parte de Jesús cuando dice: al día siguiente. Y esto significa que es el 4º día que se menciona en esto que hemos llamado el prólogo narrativo del Evangelio de Juan. Tal vez usted recordará que en su momento expliqué cómo el evangelista Juan ha construido este relato, este prólogo narrativo, para dar fuerza al prólogo del Evangelio de Juan, que fue los primeros 18 versículos que vimos
en este capítulo número 1 del Evangelio. Y la intención de esta narración es reforzar el contenido cristológico que ya encontramos en la introducción de este Evangelio. Pero como ya le mencioné, el evangelista, hermanos, ha armonizado de tal forma su relato que, por ejemplo, se mencionan 7 días, igualmente que los 7 días en los que se narra o se describe la creación de Dios. De hecho, que el versículo 1 del capítulo 1 comienza igual que el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego se menciona el tema de la luz, que también fue el primer elemento que el Señor creó en el libro de Génesis, tal como se nos relata, pero que también en el Evangelio de Juan se nos dice que la luz es la fuente de vida. Y así, hermanos y hermanas, nosotros podemos ir viendo cómo el evangelista nos está hablando de la nueva creación, pero dentro de esa nueva creación se habla también de la nueva creación de seres humanos, o lo que también podríamos mencionar como el nuevo pueblo del Señor. Por eso es que es importante, hermanos, que no perdamos de vista cuando el evangelista dice al día siguiente. Entonces, hermanos, nos encontramos en el 4.º día, tal como lo relata el escritor. Entonces dice que al 4.º día Jesús decide salir hacia Galilea. Esta es la primera vez, hermanos, que se menciona la región de Galilea. Recuerde que todos estos hechos que hemos visto se han dado al otro lado del río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista. Significa entonces que los primeros discípulos de Jesús habían sido discípulos directos de Juan. La razón de esto es porque el evangelista tiene la intención de demostrar que Juan el Bautista, con todas y las virtudes que tenía, no era la luz, sino que era el testigo que Dios había mandado para anunciar la llegada del Verbo hecho carne, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice la Escritura que ahora Jesús decide ir hacia Galilea, es decir, la parte norte de Israel, y que por el testimonio de los evangelios sabemos que es el sitio donde Jesús desarrolló más prolongadamente su ministerio. Entonces dice, hermanos y hermanas, que en el versículo 43, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Pero dice que en ese camino se encontró con Felipe y lo llamó. Y dice que le dijo, sígueme. Dentro de todos los apóstoles, hermanos, solo Andrés y Felipe son los únicos que tienen nombres griegos. Pero aquí es importante hacer una diferencia, porque una cosa es Felipe el apóstol y otra cosa es Felipe el evangelista, que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que pertenece a los primeros 7 diáconos, vamos a llamarlos así, aunque el libro de los Hechos no lo reconoce así, pero que pertenecen a ese grupo que se encargaban de servir y ministrar las mesas. Entonces, una cosa es el Felipe que se menciona en el libro de los Hechos y que se le reconoce con el ministerio de evangelista de Felipe, el discípulo que posteriormente se va a convertir en el apóstol. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características tanto de este Felipe y de Andrés, que son los únicos que ya dije que tienen nombres griegos? Bueno, usted sabe, hermanos y hermanas, que fueron ellos específicamente los que llevaron en su momento a Jesús a otros griegos que querían conocer al Señor Jesús, es decir, a judíos que vivían en la diáspora y que querían conocer al Señor Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí por la altura del capítulo 12. Lo importante, hermanos, es que entendamos que ahora que Jesús decide irse a Galilea, dice que se encontró con Felipe.
Ese encuentro, hermanos, no fue un encuentro circunstancial o casual, sino que el Señor ya sabía que tenía que llamar a otro discípulo, en este caso Felipe, porque lo que le dice es una orden y le dice: sígueme. Entonces dice que lo llamó y le dijo: sígueme. El evangelista es muy escueto para decir si Felipe lo siguió o no lo siguió, pero bastaría solo con leer el versículo 44 para ver que efectivamente Felipe va detrás de Jesús y lo sigue. Y dice el verso 44: Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Acá, hermanos, encontramos un elemento importante, porque a diferencia de los otros evangelios, usted sabe que el llamamiento de los primeros discípulos se nos dice que ellos residían en la tierra de Capernaum. Pero acá lo que se nos está diciendo es que Andrés, Pedro y Felipe eran de la región de Betsaida. Acá, hermanos, los comentaristas de la Biblia tratan la manera de ubicar Betsaida en una localidad cercana a Galilea, pero en realidad, hermanos, no se sabe a ciencia cierta dónde estaba esta Betsaida, que es distinta a la Betsaida que vamos a encontrar donde Jesús, hermanos y hermanas, también tuvo algún protagonismo específico. Entonces se nos dice que Felipe era de Betsaida. Pero ¿qué significa la palabra Betsaida? La palabra Betsaida, hermanos y hermanas, lo que significa es casa de pesca. Casa de pesca, eso es lo que significa Betsaida. Entonces, la intención de por qué Juan dice que estos primeros discípulos pertenecían a la región de Betsaida es porque el evangelista quiere señalar que estos hombres que se dedicaban a la pesca, valga la redundancia, de peces, ahora se van a convertir en pescadores, pero de hombres. Y eso lo vamos a encontrar ya en el versículo 45, porque dice que el verso 45: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces vemos que en el versículo 45 se nos da testimonio que Felipe efectivamente sigue a Jesús. Sigue a Jesús porque viene él y va a buscar a su amigo, a Natanael. De Natanael, hermanos, nosotros no sabemos mucho más de lo que se menciona en el Evangelio de Juan. Si usted, por ejemplo, lee la lista de los 12 apóstoles, en los otros evangelios usted no va a encontrar el nombre de Natanael, porque solo se menciona en el Evangelio de Juan. Entonces algunos han llegado a pensar que en realidad este Natanael o bien era Bartolomé o tal vez era Mateo, pero esas son simples especulaciones. No se sabe en realidad quién era este Natanael dentro de la clasificación de los 12 apóstoles que se mencionan en la lista que se encuentra en los otros evangelios. Probablemente el nombre Natanael pudiera haber sido, hermanos y hermanas, como un sobrenombre, así como por ejemplo el Señor a Simón le dice Pedro. Entonces es probable que el nombre Natanael sea un seudónimo. Eso no lo sabemos. El hecho es que este Natanael pertenece al grupo de los 12. Entonces, hermanos, aquí vamos a destacar algo que es importante, y es que Felipe responde al llamado de Jesús siguiéndolo. Cuando nosotros sabemos que estamos frente a un discípulo de Jesús, por lo menos, hermanos, lo que hemos encontrado en este Evangelio de Juan, discípulo de Jesús se caracteriza por tres cosas:
según lo que nos dice el Evangelio de Juan. Número uno, todo discípulo de Jesús responde siguiéndolo. Es decir, el que se convierte en discípulo de Jesús es aquel que sigue a Jesús. Como ya lo dije en estudios anteriores, eso significa una ruptura, un rompimiento con algo o con alguien. Nadie puede seguir a Jesús si primero no rompe o no abandona algo o a alguien. Todos los discípulos que siguieron a Jesús abandonaron algo, abandonaron las redes, abandonaron el lugar donde se encontraban para seguir a Jesús. Pero la segunda característica de un discípulo de Jesús es que el discípulo de Jesús hace morada con Jesús y Él con ellos. Usted recordará la pregunta que le hicieron a Jesús cuando Juan el Bautista les dijo: ahí va el Cordero de Dios. Y Jesús se les queda viendo y les pregunta: ¿qué buscan? Y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? Entonces, la segunda característica de un discípulo de Jesús, según el testimonio de Juan, es que es una persona que vive con Jesús y que Jesús vive con él. Durante todo este evangelio, hermanos, vamos a encontrar cómo Jesús le da bastante importancia a la morada, a la convivencia que un discípulo tiene con él. Pero una tercera característica que también le encontramos en Felipe es que un verdadero discípulo lleva a otras personas a Jesús. Eso fue, hermanos y hermanas, lo que pasó. Por ejemplo, Juan el Bautista remitió a 2 de sus discípulos hacia Jesús. Andrés, hermanos y hermanas, al encontrarse con su hermano Simón, remitió a Simón frente a Jesús. Hoy nosotros estamos encontrando a Felipe, que está llevando o que quiere llevar a Natanael frente a Jesús. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús es el que lleva a otras personas frente a él. 3 cosas importantes. Número 1, siguen a Jesús. Y el seguimiento siempre requiere ruptura, siempre requiere abandonar algo. Ser discípulo de Jesús es vivir con Él, es dormir con Él, es comer con Él, es hablar con Él, es estar al regazo de Él. Ser discípulo de Jesús es llevar a otros frente a Jesús. Si nosotros, hermanos, no tenemos esas 3 cualidades, entonces no nos podemos llamar discípulos de Jesús. Si usted, por ejemplo, no ha roto con algo para seguir a Jesús, no es discípulo de Jesús. Si usted no vive con Jesús, si usted no platica con Jesús, si usted no come con Jesús, usted no es discípulo de Jesús. Y si usted no lleva a otras personas frente a Jesús, tampoco es discípulo de Jesús. Esto es importante. Entonces vea lo que le dice Felipe a Natanael. A mí me da risa esto, hermanos, porque vea lo que dice el verso 45. Dice Felipe: hemos encontrado a Jesús. Es lo que dice Felipe. Pero lo que Felipe no sabe es que en realidad quien lo encontró fue Jesús a él. O sea, Felipe dice: hemos encontrado a Jesús. No, Felipe, fuiste tú el encontrado. Nosotros, hermanos, también tenemos esa misma idea y decimos: el día que recibí a Cristo en mi corazón, el día que encontré a mi Señor. No, fue el día en que el Señor lo encontró a usted, el día en que el Señor le permitió entrar a su vida. Usted, el Señor a usted. Fue usted el encontrado. Usted no encontró a Jesús, Jesús lo encontró a usted, hermanos. Entonces vea que Felipe lo identifica a Jesús como alguien que reside en Nazaret y que es hijo de José. La primera distinción que hace Felipe, usted lo puede ver ahí, hermanos, es una identificación del lugar. Jesús es de Nazaret.
Eso es lo primero. Lo segundo que se menciona es una identificación de su familia. Es hijo de José. Que Nazaret haya sido el lugar donde se crió Jesús, eso es algo que todos los evangelios mencionan sin excepción. Pero que Jesús hubiera nacido en la tierra de Belén es algo que solamente afirman el evangelio de Mateo y de Lucas. Y la razón de por qué Mateo y Lucas mencionan que Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, es porque Mateo y Lucas quieren identificar a Jesús como del linaje de David. Porque la profecía decía efectivamente que de Belén vendría el Mesías. Entonces Belén fue el lugar de nacimiento de Jesús, pero el lugar de crianza fue la ciudad o la tierra de Nazaret. Pero vea que dice más adelante Felipe: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, y dice que es hijo de José. El nombre Jesús, hermanos, era un nombre muy común en esta época. Por eso es que era importante identificarlo con el lugar y con la procedencia familiar. Entonces se identificaba a Jesús como Jesús, hijo de José de Nazaret. Esa era la identificación. O Jesús el Nazareno se le dice también. O Jesús, hijo de José, es otra forma en que también se identifica a la persona del Señor, porque el nombre Jesús era un nombre común en esa época. Pero para distinguirlo de cualquier otro, era importante hacer esa identificación. Pero Felipe va y dice que tanto Moisés y la ley escribieron acerca de él. Tanto Moisés y la ley y los profetas hablaron acerca de él. Acá, hermanos, se está recurriendo a dos formas: Moisés, que representa la ley, y los profetas. Y la Biblia dice que en boca de dos o más testigos consta toda palabra. ¿Quién entonces es el que está dando testimonio acerca de Jesús? Está dando testimonio la ley de Moisés, está dando testimonio los profetas, pero ahora Felipe también está dando testimonio acerca de Jesús. Dos o más testigos. Y como dice la ley, en boca de dos o más testigos consta toda palabra. Ahora, ¿cuál fue el razonamiento al que Felipe llegó a partir de Moisés y a partir de los profetas para saber que Jesús era de quien se hablaba en las escrituras? No lo sabemos, pero lo que sí podemos destacar es un elemento de fe. Ahora vea la respuesta que se encuentra en el versículo 46. Dice que Natanael respondió: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Esa expresión de Nazaret, uno, hermanos, puede hacer dos lecturas de esa expresión que Natanael hizo. La primera es que la ciudad de Nazaret no tenía tan buena reputación. Y hay que recordarnos que Natanael era de la región de Caná, de Galilea, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Entonces, entre Nazaret y Caná de Galilea había una rivalidad. Entonces, de Nazaret y de la ciudad de Caná no se llevaban. Entonces, probablemente el desprecio de Nazaret, esa es una interpretación. Pero la segunda interpretación es que Natanael, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, es alguien que ama la escritura, es alguien que reflexiona en la alianza, en el pacto, y sabía que el Mesías no podría venir de Nazaret, sino que tendría que venir de la ciudad de Belén o de la tierra de Belén. Por eso es que dice el verso 46: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Vendría de Nazaret acaso el Mesías del que hablan la ley y los profetas?
¿Cómo es que lo bueno, la esperanza de Israel, va a venir de Nazaret? Ese es el sentido de la pregunta que Natanael está haciendo. Pero mire cómo Felipe, hermanos, rápidamente ha aprendido de Jesús. Porque Felipe no se pone a discutir con Natanael, sino que vea la parte final del verso 46. Vea lo que dice: ven a ver, contestó Felipe. Felipe resulta un buen aprendiz, un buen discípulo, porque está repitiendo las mismas palabras de Jesús cuando le dijo a sus otros discípulos, cuando él les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde resides? ¿Dónde moras? ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Vengan a ver. Entonces hoy Felipe está haciendo lo mismo que Jesús había hecho con sus otros discípulos: invitarlos a que sean testigos. Vemos nosotros, hermanos y hermanas, que Felipe no le da razonamientos a Natanael, no le da argumentaciones sobre Jesús, sino que lo que vemos es que Felipe simplemente lo invita a que conozca, a que vea, a que venga donde Jesús. Y esto a nosotros ya nos deja una lección importante, porque usted seguramente, cuando evangeliza a otras personas o cuando quiere llevar a una persona a los pies de Cristo, seguramente usted se va a encontrar con personas que son ateas o pertenecen a otros grupos religiosos o expresiones de fe. Y yo, hermanos, de vez en cuando me encuentro con personas que me dicen: hermano, deme por favor textos de la Biblia donde se hable acerca de la existencia de Dios. ¿O qué argumento me da para convencer al testigo de Jehová? ¿O qué argumento me da para convencer al mormón o al de la fe en Jesús? Y claro que hay argumentos. Claro, hermanos y hermanas, que hay elementos que uno podría señalar, pero no es sobre la base del convencimiento o sobre la base de la argumentación lógica que se va a generar la fe. La fe no viene porque yo convenza al ateo de que Dios existe. La fe no viene porque yo le demuestre científicamente que Jesús resucitó. La fe no viene, hermanos, como resultado que yo le compruebe al incrédulo la existencia de Dios. La fe solamente viene cuando nosotros venimos a Jesús y vemos quién es Él por la fe. Solo de esa manera. Entonces usted no intenta, hermanos, persuadir, convencer a una persona. Si usted, por ejemplo, quiere llevar a una persona a los pies de Cristo, muy ateo puede ser una persona, muy católico puede ser esa persona, o de cualquier otra confesión de fe. Pero si ellos ven en usted a Jesús, muy ateos pueden ser, muy religiosos pueden ser, pero ellos van a ver a Jesús en su vida, en su testimonio. Entonces no intentemos persuadir a una persona sobre la base de la lógica humana, sobre la base del convencimiento. Mire, este es el argumento de que Dios existe. Mire, hay este hallazgo científico. Los hay, hermanos, pero nadie ha llegado a la fe sobre la base del convencimiento humano. Jesús no quiere gente convencida, Jesús quiere gente convertida a su evangelio, hermanos y hermanas. ¿Cuántos convencidos hay acá? Ah, convencidos. No, yo dije convencidos. Ahora voy a decir la correcta. ¿Cuántos convertidos hay acá? No se distraiga, pues, hermano, no se duerma. Ya le dije, Jesús no quiere convencidos, Él quiere convertidos. Y la conversión solamente puede venir sobre la base de la fe. Sobre la base de la fe, de ser testigo, de venir y seguir a Jesús, de venir y ver a Jesús. Entonces vea lo que dice el verso 47. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó:
aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Vemos entonces cómo Natanael, un poco escéptico, comienza a seguir a Felipe. Pero Natanael sigue a Felipe porque Felipe quiere llevar a Natanael a Jesús para conocer a este hombre. Pero como ocurre siempre, Jesús es el que ve primero, porque eso es lo que dice el verso 47. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, ¿quién vio primero a quién? Fue Jesús el que vio a Natanael, no fue Natanael el que vio a Jesús. Y eso de lo que nos habla, hermanos y hermanas, es que la fe también viene cuando Jesús nos ve a nosotros, cuando Jesús pone su mirada en nosotros. Entonces, vea, dice la Escritura que Jesús vio a Natanael, es decir, que Jesús vio al que llegaría a ser su discípulo caminando hacia él. Y este saludo que Jesús hace no puede ser más sorprendente, porque aquí, hermanos, en las palabras de Jesús no hay palabras de presentación, no hay invitaciones de algún tipo. Jesús tampoco lo está llamando a que se convirtiera en un discípulo, sino que ahora lo que Jesús va a hacer es revelar dos cosas: dónde se encontraba físicamente Natanael y dónde se encontraba o cómo era interiormente. Cuando Jesús nos ve a nosotros, Él sabe cuál es nuestra condición. Él sabe dónde nos encontramos. Jesús sabe, hermanos y hermanas, si estamos en una situación de pecado. Jesús sabe si estamos moralmente destruidos. Jesús sabe si estamos heridos. Jesús sabe si estamos tristes. Jesús sabe si estamos, hermanos y hermanas, defraudados. Él lo sabe. Acá en este caso, Jesús va a identificar dónde se encontraba Natanael y cómo era él. Quiero llamar su atención a algo que es interesante, porque cuando se acercó dice: aquí tienen a un verdadero israelita. Si usted ha prestado atención al estudio de este evangelio, yo le he dicho que aquí en el evangelio de Juan, una de las formas que tiene el evangelista para referirse a los practicantes o a los que viven en la región de Judea es judíos. Judíos. Pero lo hace, hermanos, en una forma un tanto peyorativa, porque el término judío en el evangelio de Juan describe incredulidad, describe rebelión, describe dureza, describe rechazo. Pero miren cómo Jesús se refiere a Natanael. Él dice: aquí tienen a un verdadero israelita. A un verdadero israelita. Y vea lo que dice: en quien no hay falsedad. Esa palabra que se traduce ahí por falsedad o engaño, en el griego es la palabra dolos. Tal vez usted ha escuchado, hermanos y hermanas, esa frase en el español: es que esta persona lo hizo con dolo, decimos nosotros. O esta persona actuó de manera dolosa, es decir, con dolo. ¿Y qué significa el dolo? Habla de mentira, habla de astucia. Y aquí yo quiero llamarle su atención a algo que es tan impactante como el evangelista coloca este versículo. Y le voy a hacer una pregunta: ¿qué significa el nombre Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob, hermanos? Usurpador, mentiroso, ladrón. Todas esas ideas se nos vienen a la mente cuando hablamos de Jacob, de alguien que es engañador, alguien que hace las cosas con dolo. Yo le pregunto algo: cuando Jacob usurpó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿lo hizo con dolo, sí o no?
Claro que sí. Lo hizo con mentira, motivado por su madre Rebeca. Actuó con dolo, actuó con engaño. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Cómo Jacob engaña a su padre Isaac y se queda con la primogenitura. Y usted sabe que una de las cosas que Jacob hizo cuando se dio aquella batalla, hermanos, con el ángel, era para que su realidad cambiara, su esencia, su carácter cambiara. Y se recuerdan cuando el ángel le preguntó y le dijo a Jacob: ¿cómo te llamas? Le dijo. Jacob. Cuando el ángel le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas?, le está diciendo: ¿cuál es tu situación? Mi situación es que yo soy un usurpador, un mentiroso, alguien que actúa con dolo. Así soy yo. Como lo has reconocido, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar ¿cómo? Israel. ¿Y qué significa el nombre Israel? No el que vence a Dios, como algunos dicen, sino el que vence con Dios, el que obtiene la promesa de Dios. Entonces usted va a notar ese juego de palabras. Cuando el Señor le dice a Natanael: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad, lo que Jesús está diciendo: este sí es una persona que anhela ser parte del pueblo de Dios, que anhela ser parte del nuevo Israel. Él es un verdadero israelita y no hay falsedad, no hay dolo en él. Si lo pudiéramos traducir de otra forma, eso sería algo así como decir: he aquí un verdadero israelita en quien no hay un Jacob. He aquí un verdadero israelita en quien no hay un Jacob, un engañador, alguien que viene con dolo, alguien que viene con dobles intenciones. Porque a las iglesias siempre hay gente que se acerca con dobles intenciones. A la fe siempre hay gente que se acerca con dobles intenciones. Aquí puede venir gente, hermanos y hermanas, no con el deseo de buscar a Dios, no con el deseo de buscar al Señor, sino que vienen con dobles intenciones. Ver a quién le quito la cartera, ver a quién le robo el celular, ver si le logro bajar la mujer a aquel, ver si logro coquetearle a aquel, ver si me dan algún privilegio, ver si me ven, ver si puedo vender tal o cual cosa aquí en la iglesia. Hay gente que viene con dobles intenciones. Por eso es que la pregunta que Jesús le hizo a aquellos dos que lo iban siguiendo era esa: ¿qué buscan? ¿Cuáles son sus intenciones? Pero vemos que en el caso de Natanael, Jesús lo que dice es: este hombre tiene intenciones de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cuánta gente no hay, hermanos, que dice: yo quiero ser cristiano, pero quiero ser un cristiano de verdad, no un pícaro, no alguien que se llegue a jugar al evangelio? Hay gente así que es muy sincera. Pero Jesús ahora dice: aquí tienen a un verdadero israelita, alguien que de verdad anhela ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en quien no hay falsedad. Entonces, hermanos, que Jesús aquí está describiendo a Natanael como un verdadero israelita es un término honorable. Porque recuerde, cuando el Señor le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Y repito que cuando Jesús dice en el cual no hay engaño, la palabra ahí es dolo. Es decir, alguien que actúa con dolo. Fíjese que esta palabra, hermanos, habla también de actuar o de ponerle cebo a alguien para que caiga. No hay engaño, no hay trampa. Él de verdad quiere buscar de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, vea cómo el Señor conoce los corazones. Él sabe cuál es la verdadera intención de los que estamos acá esta noche. Él sabe si nosotros hemos venido a buscar a Jesús genuinamente
o si solamente hemos venido a buscarlo por panes y peces. Él sabe si nuestro interés es conocerlo a Él, comer con Él, estar con Él, platicar con Él, o si nuestro único interés es y ver qué saco, y ver si me da el milagrito, y ver si me responde mi oración. Él lo sabe todo. Por eso, hermanos, como le repito, es interesante lo que Jesús le dice: en Él no hay falsedad. Tal vez usted se recuerda, ¿verdad?, cuando Esaú llega frente a su padre y le dice: aquí vengo para que me des las bendiciones de la primogenitura. Y viene Isaac y dice: mira, vino tu hermano con engaño, con dolo, y tomó tu bendición, la arrebató. Pero Natanael, hermanos y hermanas, era un hombre que de verdad quería buscar a Dios y lo quería hacer sinceramente. Entonces yo le pregunto a usted esta noche: ¿cuál es su intención de estar en este lugar? ¿Por qué usted viene acá? ¿Cuál es su intención? Solo Dios lo sabe. Él sabe cuál es su verdadera intención. Y dice el verso 48, Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces? La pregunta era obvia. ¿Cómo es que tú, Jesús, me conoces? Y viene la respuesta. Verso 48, Jesús respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas lejos, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. La higuera, hermanos y hermanas, nos recuerda lo que los profetas decían cuando iba a llegar la era mesiánica. En realidad, hermanos, usted sabe que la tierra de Israel es una tierra muy seca, muy árida. Pero cuando la higuera está frondosa, cuando da sombra, los judíos más piadosos buscaban esos lugares secretos para acercarse a Dios, para meditar en la ley de Dios, para pensar en Dios. Entonces nosotros podemos pensar que Natanael estaba debajo de la higuera pensando en Dios. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá la promesa del Señor a su pueblo? En eso estaba pensando Natanael. Natanael no estaba pensando: no tengo empleo, estoy enfermo, quiero dinero, quiero novia. No estaba pensando en eso. Natanael estaba pensando en el Señor. Solo para que tenga una idea, hermanos, acompáñenme al libro del profeta Miqueas y usted va a entender por qué el Evangelio de Juan precisa el tema de la higuera. En el capítulo 4 del profeta Miqueas, vea lo que dice. Capítulo 4 de Miqueas. Todas las Biblias tienen Miqueas, hermano. Ayúdele al amigo que no encuentra No, ya lo encontró. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Vea lo que dice el verso 3. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y sus hoces y sus lanzas. No levantarán su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Está hablando de la era mesiánica. Y vea lo que dice el verso 4. Cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. La era mesiánica era un tiempo de reflexión, era un tiempo para pensar. Y es lo que está haciendo Natanael debajo de la higuera. Entonces, hermanos, con toda seguridad, nadie sabía que Natanael estaba debajo de una higuera, pensando en la era mesiánica.
era algo que solo Dios conocía. Pero como Jesús es Dios, Él lo conocía. Entonces, ese israelita que se había ido ahí debajo de la higuera para pensar en Dios, él dice: aquí en lo secreto, aquí nadie me ve, aquí voy a pensar en el Señor, aquí voy a reflexionar en Él. Jesús ya lo había visto. Por eso es que es importante, mira, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas en la higuera, yo ya te había visto. Hermano, tal vez usted piense que nadie se da cuenta humanamente de lo que usted hace, de lo bueno que usted hace para Dios o con Dios. Pero delante del Señor no hay secretos, hermanos y hermanas. Él sabe lo que usted hace en lo privado. Él sabe cuando usted está debajo de su higuera. Entonces, Jesús no solamente sabía el lugar, sino que también sabía el carácter de Natanael. ¿Y cómo es que Jesús sabía el lugar donde estaba y el carácter de Natanael? ¿Cómo Jesús lo sabía? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces vea lo que dice el verso 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Tal respuesta, hermanos, parece haber impresionado tan profundamente a Natanael que su reacción solo podía ser la confesión sin reservas: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo primero que Natanael hace es reconocer su filiación divina. Felipe dice que tú eres hijo de José. No, hombre, tú eres hijo de Dios. Vea, hermanos, cómo Natanael superó ahora a Felipe. Porque Felipe, ¿cómo lo identificaba? Hijo de José. Pero viene Natanael, hermanos, tiene una fe más atrevida y dice: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús de Natanael? Este es un verdadero ¿qué? Israelita. Entonces el verdadero israelita iba a reconocer al verdadero Rey de Israel. Al verdadero Rey de Israel. Solo el auténtico israelita puede conocer al verdadero Rey de Israel por la fe. Entonces, hermanos y hermanas, uno podría decir: ay, Natanael con tan poquito y ya creyó. No, la fe de Natanael es una fe muy grande. Porque hay gente, hermanos, que dice: si yo no veo sanar a un paralítico, yo no voy a creer. Si yo no veo que resucitan a un muerto, yo no voy a creer. Si yo no veo ángeles, yo no voy a creer. Es gente, hermanos y hermanas, que demuestra su incredulidad. Pero cuando Natanael escucha la palabra de Jesús, la fe se activa en él. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por él oír la palabra de Dios. Dice el verso 50: Jesús le dijo: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Puedo ver el rostro alegre de Jesús. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Natanael, lo que para ti ahorita es una gran revelación, esto apenas es el kinder de tu fe. Nosotros, hermanos, somos llamados también a que nuestra fe crezca en Jesús. Pero la única manera en que nuestra fe va a crecer es en la medida en que conozcamos a Jesús, es en la medida en que estemos cerca de Él. Y por eso dice el verso 51: y añadió con firmeza: les aseguro. ¿Cuáles son las cosas grandes? ¿Cuáles son las cosas grandes a las que Jesús se refiere? Porque este pasaje se ha sacado tanto de contexto, hermanos, que la gente dice: ver cosas grandes son grandes señales, grandes milagros, cielos, hermanos y hermanas, donde los ángeles van y vienen. ¿Cuáles son las grandes señales? O más bien dicho, ¿cuáles son las grandes cosas a las que Jesús invita? Verso 51: añadió con firmeza: les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo. Oiga lo que Jesús les está diciendo:
ustedes verán, van a ser testigos, verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué le recuerda eso, hermanos, de ángeles que suben y bajan? Suben y bajan. ¿A qué le recuerda? A Jacob, correcto. Jesús está evocando la visión que Jacob tuvo en Bet-tel. ¿Y qué significa Bet-tel? ¿Qué significa Bet-tel? Significa casa de Dios. Usted sabe, ¿verdad?, que después de que Jacob le arrebató a Esaú la bendición de la primogenitura, Jacob se sintió muy amenazado por su hermano. Y él decía, quizás no era para mí la promesa, quizás no era para mí el pacto que Dios le dio a mi padre Abraham. Y la Biblia dice, hermanos, que ahí Jacob, en Bet-tel, él tuvo una visión. Y dice que vio una escalera o una escalinata apoyada en la tierra y que llegaba hasta ¿dónde, hermanos? Hasta el cielo. ¿Y qué vio Jacob en esa visión? Que ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Eso fue lo que Jacob vio. Y cuando Jacob despierta de esa visión, Jacob declara estas palabras en el libro de Génesis. Él dice, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor él añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces la frase que Jesús dice, ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, lo que está diciendo es que esa escalera al cielo, ¿quién es, hermanos? Es Jesús. Jesús es la única escalera hacia el cielo. Por eso es que dice ese versículo, hermanos y hermanas, el 51, vea, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar, ¿qué dice? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que el único medio, la única escalera para llegar al cielo solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dicen amén, hermanos. Pero lo otro, ¿cómo llamó Jacob ese lugar donde tuvo esa visión? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Dígalo, hermano, sin miedo. ¿Cómo le llamó? Betel. ¿Y qué dijimos que significaba Betel? Casa de Dios. Entonces, ahora lo que Juan está diciendo, o Jesús está diciendo, es que Él es el verdadero Betel. Jesús es el nuevo Betel. Jesús es la nueva casa de Dios que ha venido a ser habitación en medio de nosotros. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Jesús es nuestro Betel. Jesús es nuestra casa de Dios que ha venido a morar en medio de nosotros. Entonces, hermanos, creer en Cristo es ver la gloria de Dios, apreciar la dimensión de aquel que, siendo el Verbo, vino a manifestar la gloria de Dios a los hombres. Esa gloria admirable de su persona pide que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que razón tuvo Felipe cuando le dijo, ven a ver, yo no te voy a convencer de nada, yo no te voy a dar argumentos, ven a ver, ven a ver, y ahí tú vas a sacar de todas tus dudas. Entonces, hermanos y hermanas, las glorias admirables de su persona requieren que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Quiénes son los discípulos? Sino aquel grupo que se acerca a Jesús, a su presencia, y cada uno de manera individual. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús para contemplar su gloria, los cielos sobre nosotros se comienzan a abrir, y es ahí donde comenzamos a reconocer su grandeza y admiramos su persona. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día?
que se ha alejado de Jesús. Y por eso los cultos nos resultan aburridos. Aquí hay gente que se viene a dormir, aquí hay gente que viene a perder el tiempo, están pendientes ahí con el celular, viendo a qué horas termina el culto, porque para ellos es un simple lugar. Pero los que de verdad queremos acercarnos a Jesús, aproximarnos a Él, cada vez que usted se acerque más a Jesús, el cielo se comienza a abrir para usted. Y Dios revela parte de su belleza, de su gloria. Entonces, hermanos, es el momento en que debemos de recuperar a Jesús en nuestra vida para podernos sentir cautivados por Él. La invitación de Jesús es la misma: ven a ver. No es tanto ver milagros, no es tanto ver cómo se multiplican panes y peces o ver cómo Jesús resucita a un muerto, es ver a Jesús. Por eso es que el prólogo del Evangelio dice: hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Hemos visto su gloria. Hemos tenido nuestro Betel. ¿Cuánto necesitamos de ese Betel, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de eso? Porque mientras no tengamos nuestro Betel, usted esto lo va a sentir aburrido, tedioso. Usted esto lo va a sentir, hermanos, como algo. Usted viene a perder su tiempo. ¿Por qué ustedes, hermanos y hermanas, se han sobrepuesto a los obstáculos que han habido en estos días y están acá? Porque su deseo es ver la gloria de Jesús y decir con ese canto: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, yo digo: cuán grande es Él. ¿Cuántos podemos decir que nuestro Dios es grande? Es ese deseo. Dios solo va a revelar su gloria a los que se acerquen a Él. Si tu interés es otro, que Dios te bendiga, que Dios te dé el milagrito, que Dios te dé novia, que Dios te dé carro. Ya va a ser diciembre para que busques a Papá Noel. Pero si tu deseo es buscar a Jesús, este es el mejor lugar. Amén, hermano. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay alguien esta noche que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, le invito para que se ponga en pie. ¿Habrá alguien? Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Ese es el propósito de esta reunión cristiana: que usted conozca al Hijo, que se enamore de Él, no de sus milagros, no de sus señales, porque hoy el cielo está abierto para usted, para que lo conozca. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, hemos venido acá con un propósito, y es ver tu gloria, es reconocer tu grandeza, Señor, es reconocer tu amor sobre nosotros, tu compasión, tu misericordia. Señor, tú nos conoces, así como conocías a Natanael. Aun cuando él estaba solo, tú sabías que su intención era conocerte un poco más, pero tú te revelaste a él y le abriste el único camino, la única escalinata entre la tierra y el cielo: tu nombre, tu persona. Así nosotros también, Señor, te damos las gracias y te alabamos por estas bendiciones. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das.
Bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos, y mientras ellos pasan, ¿por qué no cantamos este canto, Señor mi Dios, al contemplar